¿qué tal? Arrancamos una vez más un nuevo vivo, ¿eh? Sonido Gremial, ¿qué tal? ¿Están todos muy bien? Bueno, esperemos que así sea. Arrancamos otra vez un martes distinto, ¿eh? Ayer tuvimos vivo, hoy también. Muy buenas tardes para todos, ¿eh? Bienvenidos. Esto es Sonido Gremial, un nuevo vivo, los mano a mano, que generalmente ahora arrancamos con esta modalidad. Bienvenidos a todos, ¿eh? Muy pero muy buenas tardes. Hoy la temática que nos aborda es la ferroviaria. Saben ustedes que en el conflicto, en el ramal Mitre hay un conflicto de toma de tierras, por eso el sindicato de la Fraternidad ha decidido hacer un cese de tareas, un quite de colaboración, porque los riesgos que se suceden alrededor de las vías, en las adyacencias de las vías y del ramal Mitre, realmente son muy grandes. Saben ustedes que los que alguna vez han transitado una vía, quizás todo el mundo ha cruzado alguna vez un bajo nivel o atravesado un cruce de barreras, sabe que en los alrededores de cualquier estación o en las vías hay asentamientos, hay toma de terrenos. Bueno, en base a esto, alrededor del ramal Mitre, se han provocado muchas tomas de terrenos. Esto, por supuesto, provoca un grave riesgo para no solamente las familias que viven allí alrededor, las familias que son linderas en las vías del tren, sino que también provoca un gran perjuicio para los trabajadores del ferrocarril que están allí, principalmente los maquinistas, que son los que día a día afrontan para atravesar ese trayecto, ¿no?, en las vías. Bueno, hace unos días le hacíamos un mano a mano en la calle a Sebastián Maturano, que nos decía, claro, a los primeros que linchan son a los conductores de trenes, y es así, es real. Cuando se provoca un acontecimiento trágico de estos, en lo que se tiene que ver un accidente, en el que se ve involucrado una familia, una persona, un niño, quizás, un niño o una niña, lo que uno que tuvo la posibilidad de transitar el ferrocarril durante muchos años, ha vivido estas lamentables situaciones. Bueno, este es el conflicto que está instalado en el ramal Mitre, este es el conflicto que lleva adelante el sindicato de la Fraternidad, encarado por supuesto, su secretario general Omar Maturano. Recién lo mencionábamos a Sebastián, porque es el secretario general de la Juventud y también está involucrado en este proceso, pero hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con el máximo dirigente y además uno de los históricos dirigentes del movimiento obrero en cuanto a transporte y en cuanto a toda la rama CGT. Omar Maturano es el invitado de hoy, a quien en segundos nomás vamos a estar invitando aquí a un nuevo vivo de Sonido Gremial. Decía, es un invitado de lujo para nosotros, porque realmente más allá de ser un dirigente histórico en el movimiento obrero organizado, sino que también es un dirigente histórico en el sindicato de la Fraternidad y uno de los máximos referentes de la CAT. Saben ustedes, es el secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Vamos a pasar a hablar con él porque Omar tiene las respuestas, o quizás vamos a intentar que nos dé las respuestas sobre el conflicto en el Mitre, que está muy instalado. Bueno, hace un ratito, y se lo vamos a plantear a él, la justicia ordenó el desalojo en las tierras que están en Guernica, ¿no? Más de 2.000 familias que habían tomado terrenos, que tomaron terrenos en la zona de Guernica, aquí en el conurbano bonaerense. La justicia ordenó desalojarlo. Veremos cuál es la respuesta que tiene Omar con respecto a la situación allí en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tigre. Vamos a pasar a invitarlo a Omar, a ver si lo tengo en línea. Espero que a nadie le moleste, y si voy a hablar con un ferroviario, menos le va a molestar que yo esté tomando mate. Así que creo que lo tengo conectado. Omar, ¿cómo estás, Omar? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Buenas tardes a todos. Bien. Decía que a un ferroviario no le va a molestar que yo esté tomando mate, claramente. No, porque estamos Por supuesto. acostumbrados a eso, ¿no? Ahora Por supuesto. dejamos la costumbre y tomamos mate solo, ese es el problema. Sos tan buen cocinero como la... Mirá, me ha tocado charlar con un montón de maquinistas porque vengo y tengo sangre ferroviaria y son muy buenos cocineros los conductores. ¿Sos también buen cocinero? Más o menos, más o menos. No, no tan bueno. Cocino sí, pero no tan bien. Pero bueno, Omar, te ¿cómo tenés que dar estás? maña. Te tenés que dar un poco de maña para todo. ¿Eh? Sí, es así, es así. Omar, recién decía en la apertura que hay un conflicto ya instalado en el ramal Mitre y que todavía continúa el cese de colaboración del sindicato de la Fraternidad. Primero,
¿Hubo alguna resolución allí en el ramal Mitre? No, no, no. La verdad que es una medida de protesta. Nosotros, los trabajadores, gracias a Dios, tenemos una imaginación para todo, ¿viste? Y esta es una medida de protesta, no es un trabajo a reglamento, no es un trabajo a desgano, no es un trabajo. Antes le decíamos trabajo de brazos caídos, hace muchos años, o lo escuché a mi papá decir esas cosas. Pero no, no es eso. Hoy es directamente falta de seguridad. Esa es la palabra justa. No, no existe la seguridad de ese corredor, como le decimos nosotros, para trabajar tranquilos, no arrollar a nadie, no arrollar a nadie, poder hacer las maniobras, pero también nos preocupa la gran situación que está en nuestra industria, ¿no? Vos sabés que ahí nosotros tenemos un triángulo donde existen durmientes, existen rieles, existen la piedra que se pone en la vía, para hacer, si no, le podemos buscar otro sinónimo nuestro, pero la gente no lo va a entender, las piedras, que hay que poner para ajustar las vías y que vayan abajo de los durmientes. Bueno, tenemos ese que vendría a ser, la palabra nuestra es obrador. Y ese obrador tiene una gran importancia, porque te cuento, de Vitoria a Capilla del Señor la vía está hecho un desastre. Tuvimos la administración pasada, estuvimos 3 meses sin trabajar. 3 meses sin trabajar es una dotación aproximadamente de 150 compañeros que podrían haber llegado a perder el trabajo, pero bueno, con este gobierno y con esta administración pudimos ir levantando de a poco las vías y ponerlas en meras condiciones. ¿Qué significa esto? De que conducíamos los trenes a 30 kilómetros por hora. Y bueno, no se puede hacer un viaje de Vitoria a Capilla del Señor a 30 kilómetros por hora. Por empezar, por el tiempo que le haces perder al pasajero, el tiempo horas hombre que pierde la empresa, y nosotros tenemos que trabajar más, ¿no? A más velocidad para que la hora hombre rinda. Pues el trabajador debe rendir para tener, aunque sea una empresa nacional, debe rendir el trabajador para que la empresa tenga verdaderamente ganancias y no que ataquen a las empresas nacionales que siempre dan pérdidas. Bueno, parado ese obrador significa que se para la reconstrucción de las vías. Y eso también es una cosa muy importante, que las vías al sector ese se reconstruyan y que todos los trabajadores ferroviarios que trabajan ahí, no solamente trabajadores de la fraternidad, sino muchos compañeros de la Unión Ferroviaria, muchos compañeros de la PDEFA, compañeros señaleros, puedan tener su trabajo seguro. Eso, tener las vías en buen estado es trabajo seguro para el ferroviario. Tener locomotoras en buen estado, vagones en buen estado, es trabajo seguro para toda la industria y es el transporte, bueno, para el transporte pueblerino, veríamos, lo podemos llamar así, o el transporte del pueblo, es el tren. No es, otro transporte no existe para el pueblo, existe el tren. Aparte, bueno, consagrado allá por el 1948 como empresa nacional, ¿no? Y bueno, de ahí en más, hasta el año 55, hubo plata, financiamiento del Estado, y después del 55 vino la hecatombe, ¿no? No solamente vino la revolución fusiladora, sino vino la hecatombe de todas las empresas del Estado, que después la vendimos como las joyas de la abuela en la década de 1990, pensando que eso era únicamente deficitario, y hoy vemos cómo el Estado tiene que estar presente no solamente en el ferrocarril, sino también estar presente en agua, estar presente en la electricidad, en el gas, en todos los servicios públicos como IPF y todo eso, tiene que estar presente como corresponde. Un Estado presente como
A ver si lo recuperamos a Omar. Estamos teniendo algún problemita técnico en esta comunicación con Omar Maturano. Estamos charlando con Omar Maturano, que es secretario general del Sindicato de la Fraternidad. Veremos si lo podemos restablecer. Estaba más o menos Omar, ahí te tengo perfecto. Ahí te tengo. Sí. No, estaba terminando la frase, un Estado presente como lo había diseñado el general Perón en su momento, ¿no? Con todas las empresas estatales a favor del pueblo y no a favor de... No quiero hablar ni mal de los empresarios, ni bien tampoco, pero no a favor de los empresarios o de los monopolios que hoy existen en nuestro país. Omar, hablando de empresarios y retomando, porque todo eso que relataste fue la época dorada del ferrocarril argentino, y en algún momento de la historia argentina esto se perdió. Eh, Volviendo al conflicto que existe en el ramal Mitre y hablando de los empresarios que mencionaste recién, y hablando específicamente de la empresa concesionaria del ramal Mitre de SOCE, ¿hay un trabajo conjunto entre los ferroviarios, ustedes, los sindicatos y la empresa para solucionar este problema? ¿Cuántas familias son, por ejemplo, las que están a la vera de la vía del ramal Mitre? Sí, tenemos una relación con los funcionarios, son funcionarios del Estado, es una empresa del Estado, SOPSE es una empresa del Estado, que no solamente tiene el ramal Mitre, sino también el ramal Sarmiento, el ramal Roca, el ramal San Martín, los otros ramales de Urquiza, que sería la empresa Metrovía, es una empresa concesionaria, y Ferrovía Belgrano Norte, una empresa también concesionaria privada, y Belgrano Sur pertenece a SOPSE. Todo así que ese ente tiene varias empresas. Sí tenemos una relación cordial, una relación, pero bueno, las relaciones cordiales se terminan cuando empiezan estos conflictos. Este conflicto empezó aproximadamente hace 14 días, fue un miércoles que se toman las tierras, le pedimos a la empresa que participe, que haga la denuncia que corresponda, la empresa la hizo, fue a la jueza de San Isidro, a la doctora Salgado, me parece que es, no tomó ninguna respuesta, nos pidieron plazo de 48 horas, y el viernes 28 a las 0 horas, bueno, ya decidimos, le habíamos dado el plazo a la empresa para que corrigiera ese problema que teníamos, y bueno, no lo corrigió, y bueno, desde ese día, hoy sería el día 13, si no me equivoco, estamos en este conflicto por falta de seguridad. Hoy estuvo la señora jueza mirando el lugar, haciendo un relevamiento de las familias que estaban ahí dentro del predio. Nosotros vemos que la primera toma fueron de 5 casitas, 5 familias, y hoy vemos ya que ya son muchas más, ¿no? Muchas más, y seguramente pasando el tiempo, sin la que la justicia tome una decisión, sin que la empresa tome tampoco una decisión, sin que el gobierno nacional, sin que los intendentes, sin que los diputados se sigan peleando entre ellos, los senadores lo mismo. Creemos que bueno, no hay solución al conflicto hasta que esa gente deje de estar ahí o que pongan las medidas de seguridad que verdaderamente corresponden. Y no hablamos de que no hay policías o que no hay personas de seguridad. Sí las hay, pero no se van a quedar toda la vida. Y lo que nosotros necesitamos es ese espacio, el obrador, para que nuestra industria siga funcionando. Hoy me decía una periodista de La Nación, y bueno, ¿por qué no cortan el servicio? ¿Por qué no van de San Isidro a Retiro? Y no perjudican tanto al pasajero. Yo creo que la industria ferroviaria no es como las otras industrias. No pueden pedir reconversión en todo, menos en el ferrocarril. El ferrocarril tiene que llegar a donde debe llegar y a donde está la vía y a donde están los pueblos. La reconversión no se puede dar en el ferrocarril. Se puede dar en otra empresa, pero no en el ferrocarril.
Hoy si nosotros corremos es un decir, ese es el vocabulario nuestro. Si circulamos o conducimos de Retiro a San Isidro, bueno, olvidémonos, ¿no? No vamos a tener más trenes a Tigre, no vamos a tener más trenes a Capilla del Señor, y bueno, y va a quedar el recorrido Retiro San Isidro y ahí capaz que hacen la terminal. Así que por eso también no queremos tampoco aflojar mucho. Si nos dicen y nos dan eh, nos dan la palabra, no necesitamos levantar acta ni nada por el estilo, porque debemos confiar como hombres honestos que somos. Si nos dan la palabra de que la semana que viene seguramente estará todo desalojado o se tomarán las medidas de seguridad que pedimos, sí, nosotros podemos levantar esta protesta y circular los trenes hasta una estación, pero por un tiempo determinado, no para Ahora, toda la Mar, vida. Sí, por un mirá que tiempo determinado, no para toda la vida, porque ¿sabés cuántos ramales nos cerraron para toda la vida y nos dijeron no, es por un tiempito? En el 1961, 6.000 kilómetros de vía fueron cerrados por un tiempito. y Y no hace echaron un mucho montón de tampoco, ¿no? trabajadores. Y nunca Y más no hace volvió a mucho ser tampoco. hecho ramales. Y no hace mucho tampoco. Vos sabés, me agarro un poquito de la pregunta que te hizo seguramente una colega mía hace poquito, no sé quién será y más, pero mirá cómo es la mirada, ¿no? ¿Por qué no dejan de perjudicar al trabajador cuando en realidad yo justo antes de que vos me digas eso, iba a rescatar la medida de la fraternidad que me pareció atinada antes de que pase algo? ¿Por qué esperar que se arrolle un nene, que se arrolle una familia, que haya un accidente? Por eso te iba a decir, qué atinada la decisión de la fraternidad de esperar, de no esperar a un accidente. ¿Por qué vamos a esperar a un accidente? Paremos ahora, porque si no las decisiones de fondo no se toman. Sí, yo creo que primero debe prever la previsión, ¿no? Nosotros prevenimos. Prevenimos que va a haber un accidente porque ya lo tuvimos. Prevenimos de que el personal de conducción y los trabajadores ferroviarios no nos linchen las mismas familias que viven ahí. Si hay un accidente y arrollamos una criatura. Prevenimos de que un trabajador no vaya preso. Prevenimos de que un trabajador después no sea sentenciado como el compañero Córdoba, a 3 años de prisión. Vos fijate, compañero Córdoba, 3 años y 2 meses de prisión, ya cumple en agosto. El 31 de agosto ya debería cumplir su prisión. Él la cumplió. Como trabajador la cumplió. Como cumplimos un horario de trabajo. Y mucha gente que estuvo en la cárcel por el mismo, la misma causa, salieron libres. Salieron libres porque tenían que cuidar a sus hijos, salieron libres porque su señora estaba no libres, salieron bajo la prisión domiciliaria, por un montón de causas salieron libres. Y el único que quedó adentro fue el compañero Córdoba cumpliendo la prisión. Y bueno, eso también nosotros decimos, ¿para qué vamos a mandar a los compañeros al trabajo a arriesgarse? Alguna persona, algún señor, hoy en el ferrocarril arrolla 3 personas por día. Es un promedio malo para nosotros, para nuestra salud. 3 personas por día significa 90 personas al mes, como también así significa que cada trabajador que es conductor de trenes a los 30 años de servicio lleva 30 muertos en la espalda, por arrollamiento. Se jubila con 30 muertos en la espalda. Y cuando nos ponemos a hablar nosotros, así en la sala de descanso, en los congresos, en las asambleas, nos preguntamos, ¿no? Otros trabajos por ahí peores que el nuestro, con más siniestralidad. Decimos, ¿cuánto mata un policía en su carrera? No creo que mate 30 personas. ¿Cuánto mataron, cuántos ingleses matamos en la guerra de Malvinas, nuestros queridos soldados? ¿Cuántos ingleses mataron? ¿Habrán matado 30 ingleses? Y por ahí decimos, no creo. Bueno, pero nosotros sí, nosotros en nuestra carrera de conductor somos verdugos inocentes. Nos llamamos verdugos inocentes porque decimos
que arrollamos 30 personas, bueno, sin querer, ¿no? Sin querer, y eso después nos cuesta el convivir con eso, el convivir con nuestra propia familia, no llegar enojado a casa, nos cuesta dormir, bueno, tenemos un estrés postraumático que es imposible de contarlo o de clasificarlo. Doy fe, Omar. Por esos problemas, nosotros queremos una mejor vida y una vida más sana, sin arrollamiento de personas, y trabajar como se trabaja en el mundo, con vías cerradas. ¿Qué significa vías cerradas? Vías subterráneas, paredes, no significa paso a niveles peatonales, no significa paso a niveles de auto. Esas son vías cerradas, que casi todo, la mayoría de los países europeos las tienen, ¿no? Las tienen y nosotros no la tenemos. Si vos buscás Moreno 11, y los compañeros de Sarmiento son los que más paso a niveles tienen, aproximadamente tienen 65 pasos a niveles. Pasos a niveles significan que cruzan la gente y que cruzan los coches, más los otros pasos a niveles que nosotros le decimos cuando cortan el alambre. Habitué, cortan el alambre y es el paso peatonal trucho que le decimos nosotros, cortan el alambre la gente para no caminar 3 cuadras hasta el paso a nivel que está, lo cortan al alambre y cruzan por ahí por la vía. Esos son de 20 a 25. Se repara el alambre y igual lo siguen cortando. Bueno, así es la vida del conductor diariamente, ¿no? El conductor que trabaja acá en la zona urbana. Doy fe, Omar, porque, como te decía al inicio, tuve la posibilidad de hablar con infinidad de conductores de trenes en mi juventud, y realmente el daño psicológico que sufren los conductores de trenes es muchísimo, y el tratamiento que después les lleva a ustedes afrontar un montón de situaciones es eterno prácticamente. Recién mencionabas cuando los diputados se pelean entre ellos, cuando los gobiernos se pelean entre ellos, los senadores y demás, dejan en los cajones, por ejemplo, leyes importantes como la ley y el Plan Nacional Ferroviario y la ley de integración que ustedes presentaron en la Cámara de Diputados. Preguntarte cómo está eso, si sigue en un cajón, si está durmiendo el sueño de los justos, si se trató, aunque sean las comisiones, la ley de transporte ferroviario. Sí, no, eso sigue durmiendo en los cajones. Hay intereses no solamente políticos, sino también intereses económicos, ¿no? Vos sabés que el caucho es un gran interés económico. El petróleo es otro gran interés económico. Y esos intereses económicos es difícil contrarrestarlo de la parte gremial, sino es de la parte política y de los gobiernos de turno que pasaron. No tenemos una ley de transporte, una ley federal de transporte, donde no decimos que el camión no debe existir, porque creemos que debe existir, donde no decimos que el colectivo no debe existir, el avión o todos los medios de transporte, sino nosotros lo que pedimos es que todos los transportes se complementen entre sí. ¿Para qué vamos a traer un camionero por las carreteras desde Salta a Buenos Aires trabajando 16 horas? Si puede venir el tren, podemos subir el camión al tren, trabajar en un equipo polimodal, en vez de 2 camioneros, el camionero está el camionero y el lechuza. El lechuza es el acompañante, que no se debe dormir. Bueno, ¿para qué vamos nosotros a pelearnos entre nosotros? Porque acá hay para todos, pero tenemos que ir a un sistema polimodal, que el ferrocarril ayude al camión, que el camión traiga el cereal a la estación de Salta, subir el cereal y después bajarlo acá y esté esperándolo otro camión. Así que serían también los puestos de trabajo crecerían para el camión, se haría
la logística más barata, porque el tren es más barato. Vos date cuenta, el tren se tiene, cuando hablan algunos compañeros, me parece que no conocieron la opinión de Perón, y son compañeros trabajadores, son dirigentes sindicales, parece que no la conocieron cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, cuando Perón dijo, bueno, el cereal lo debe vender el Estado, yo le compro a todos. Bueno, había otra visión de él, y esa visión era el transporte polimodal, de que no los ingleses se llevaran toda nuestra materia prima hacia el exterior o hacia su propio país, y esa materia prima, ellos tenían fábrica y todo, y nosotros mandábamos toda nuestra materia prima y no hacíamos el aceite que queremos hacer, no hacía el mismo cuero. El cuero va crudo hacia allá y ellos después nos venden los zapatos, y la manufactura en la Argentina no existe. Bueno, todo eso él tenía una mente amplia y un pensamiento nacional, ¿no? Un pensamiento nacional que de eso tenemos que todavía... Él nunca escribió para el año 2000, porque él dijo, en el 2000, ¿cómo nos encontrarán? Para mí escribió hasta el año 3000. Ojalá que, bueno, todos los trabajadores y los dirigentes sindicales pensemos así, ¿no? Y la ley de transporte, no, en 1949, General Perón diseñó una ley de transporte que estuvo un tiempito y después se sacó esa ley, y bueno, por los intereses que yo te digo, ¿no? Y bueno, esos intereses es difícil, pelear con el caucho y pelear con el gasoil, pelear con la nafta, es muy jodido con esos monopolios. Y aparte, si esos monopolios son ayudados por los trabajadores, más jodidos principalmente, ¿no? Omar, esto que mencionás y todo este recorrido histórico que haces, ¿encuentra una porción de ilusión en esa foto que te sacaste el otro día junto a Sergio Sacia y Alberto Fernández en la estación Villarrosa? ¿Crees que eso pudo haber sido el comienzo quizás de un plan que pueda reactivar el ferrocarril de una vez por todas? Mira, te voy a contar un poco de historia, ¿no? Disculpame. No, por favor. ¿Sabes cuántos presidentes vi pasar? Un montón. Y todo venía con una plataforma que decía que el ferrocarril tiene que volver, hacían la plataforma electoral sobre el ferrocarril, y nunca la cumplieron, ¿no? Nunca la cumplieron y siempre la dejaron de lado, por los intereses que yo te digo, o porque, bueno, el presupuesto debe valer más o menos aproximadamente 4.000 millones de dólares por año. Ese es el presupuesto para volver a poner los 40.000 kilómetros de vías que existió allá por la época de 1949. 46.000 kilómetros de vía donde llegaba a todo lado, no solamente la mercadería, sino los pasajeros, la gente, donde se trasladaban. Y algo muy principal, ¿no? Que llevaba, le decíamos el aguatero. Había un tren que se le decía el aguatero. Llevábamos el agua destilada a los pueblos que hasta el día de hoy, no tienen agua. Llevábamos el tren aguatero, llevábamos el tren de encomienda, llevábamos el tren, claro, llevábamos el tren donde una familia iba a otro lugar con el cabrito vivo. Llevaba el cabrito bajo el brazo, sentaba en el asiento y bajaba al otro pueblo y llevaba el cabrito, llevaba su comida. Bueno, llevaba el chancho vivo, las gallinas, bueno. Bueno, eso no va a volver más, creo que no va a volver más porque no hay verdaderamente un sentimiento nacional hacia ferrocarril. Y vos lo dijiste desde el principio, cuando empezaste a hablar. Yo soy de parientes ferroviarios. Vos sabés que toda la gente que yo conozco, la mayoría tuvo un tío que fue guarda, el abuelo que fue maquinista, el bisabuelo que fue jefe de estación, todos salimos de la familia ferroviaria. ¿Pero por qué salimos? Porque si vamos a 1949, éramos 250.000 trabajadores. Teníamos un hospital modelo acá en la Argentina, que estaba en Puerto Madero,
que podía llegar a atender 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque se multiplicaba bien. La familia eran 4 personas. 4 por 250.000, 1 millón de personas. Bueno, con el helipuerto propio, el único hospital, eso nos regaló el general Perón, el único hospital que tenía helipuerto propio en Sudamérica. Y uno de los primeros aproximadamente con 300 camas. Bueno, eso también lo perdimos, ¿no? En la época de 90 lo perdimos porque pasamos a ser de tantos ferroviarios o trabajadoras o trabajadores que éramos, pasamos a ser 18.000 trabajadores en 1990, en la época de 1990. Y esa foto que nos sacamos, yo creo que es una foto que, bueno, podrá quedar con un compromiso exacto que se lo pedimos con el compañero Sassi, el presidente. Queríamos hablar sobre la industria ferroviaria, a ver cómo, bueno, el compañero presidente nos dio a su secretario que nos atienda el teléfono. Bueno, el compañero Sassi quedó encargado de la reunión. Eso pasó hace 15 días. Todavía no la tuvimos. Seguramente el presidente de la Nación tiene problemas por ahí. Sergio Sassi en aquella inauguración. A las empresas privadas decirle, ustedes deben correr el tren. Y el tren de pasajeros debe llegar a Tucumán, a Salta, a Mendoza, a Posada, a Córdoba, como llegaba antes, ¿no? Bueno, a Tucumán también, y también al sur. Bueno, seguramente la paciencia es de larga y larga, larga. Pero bueno, en un momento la paciencia tiene un límite, ¿no? Como cuando los compañeros jubilados salen a protestar. Nosotros decimos, la paciencia, somos pacientes, pero un límite tiene. Estamos esperando eso, y ojalá que este gobierno pueda salir primero de la pandemia, del problema, el gran problema económico que tiene. Queremos conocer los 60 puntos económicos. No lo digo como ciudadano únicamente, sino lo hablo como representante de los trabajadores y también miembro activo de la CGT, ¿no? Queremos conocer esos 60 puntos porque tenemos que sentarnos en una mesa para hacer un acuerdo político-social. Ese acuerdo político-social únicamente se puede hacer si está la CGT peronista sentada en la mesa, ¿no? ¿Ves a la CGT en ese rumbo, Mar? Veo que ha habido varias reuniones en la UOCRA con los movimientos sociales y demás. Unas reuniones que justamente las fomentaron ustedes desde los gremios del transporte y también con la construcción. ¿Ves posibilidades en ese plan integral de desarrollo humano? ¿Hay posibilidades de llevarlo adelante o todavía eso es una ilusión que quedará pendiente? No, es un plan integral que presentó Es auspicioso y generoso, por lo menos. Sí, que es, yo creo que es un plan que presentó la CGT, también pedido por el gobierno nacional, de que tenemos que juntarnos con las otras entidades sindicales que pertenecen a la CTA. Tendremos que juntarnos, tendremos que hablar también con los movimientos sociales. Y con la otra central de trabajadores para ver cómo salimos de esta pandemia. Sentarnos a conversar, y esta es mi opinión personal, no quiero involucrar al otro compañero de la CGT. Sentarnos a conversar no es que vivamos después juntos, ¿no? Sentarnos a conversar es, solucionamos el problema y nada más de eso, ¿no? No que ellos van a integrar la CGT, porque la CGT la integran únicamente
gremios confederados. Y esos compañeros no están dentro de los gremios confederados que hoy está la CGT. Primero tienen que confederarse y después sí se deberían integrar, ¿no? Pero bueno, antes que eso debemos hacer una discusión político-sindical profunda, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer esa discusión profunda? Pues yo también tuve muchos años cansado de que estos compañeros, si se le puede decir compañeros, degraden al movimiento obrero, degraden a la CGT, que nos digan que somos burócratas, porque estos compañeros piensan que los que estábamos en la CGT éramos burócratas. Bueno, en esa discusión nos vamos a tener que decir las verdades, nos vamos a tener que decir las verdades, nos vamos a tener que enfrentar en el pensamiento ideológico, porque burócrata también nos decía Patricia Bullrich. Así que si una gorila me dice burócrata y un ultra de izquierda me dice burócrata, a mí me da lo mismo. El problema es de ellos, que uno va por la derecha, el otro va por la izquierda y siempre se juntan en el mismo camino. Nosotros no, nosotros somos diferentes. Así que a mí me da lo mismo, pero lo vamos a tener que discutir, porque si nosotros los que estábamos en la CGT éramos burócratas en ese momento, ¿qué cambiamos? Ahora que si quieren ser burócratas ellos, quieren entrar dentro de la CGT. No, la CGT es la casa de los trabajadores, no de los burócratas, por empezar. Así que tendremos que dar esa discusión amplia, y cuando demos esa discusión amplia, seguramente nos pondremos de acuerdo, pero hoy el paso importante es que la CGT se sentó con los movimientos sociales y con las CTA o con las otras confederaciones para tratar de cerrar algo para salir post pandemia y que no tengan un sufrimiento los que menos tienen, ¿no? Un comité central confederal de la CGT todavía no, ni siquiera está planificado, ¿no? Por este tema de la pandemia, todavía no hay fecha. No, todavía no hay fecha. Tendríamos que haber hecho el primer congreso para modificar o para que continúen las autoridades de la CAT. No se lo pudo hacer. El confederal tampoco lo podemos hacer, aunque ya están los 2 mandatos vencidos. Tenemos que postergarlo hasta que el Ministerio de Trabajo nos diga que lo podamos hacer, ¿no? Bien, bien. Omar, ¿cuál es, por último, ya te sacamos mucho tiempo, cuál es la puja sindical más fuerte que tuviste en tu vida? ¿La fórmula Maturano-Maturano? Esa no es puja sindical. Ojalá fuera esa puja sindical. Yo creo que el otro Maturano, ¿no? No yo. Debe estar contento, ¿no? Del padre que tiene. Y debe estar contento, a ver de qué más. De la vida que el padre y la madre se lo dio. Debe estar contento porque pudo estudiar, recibirse. Y bueno, y el padre, Maturano que te habla, está orgulloso de tener un hijo como él. Así que no hay una puja Maturano. Y tampoco la va a haber, ¿no? Porque no se va a dar nunca esa fórmula Maturano. Seguramente cuando termine mi próximo mandato, me retire, bueno, ahí veremos quién queda a cargo de nuestro sindicato y seguramente, como hicimos siempre, vamos a buscar al mejor. Y el mejor lo decidiremos en ese momento, ¿no? Omar, yo te quiero agradecer un montón. Gracias por el contacto. Bueno, no, gracias a vos y suerte. Un abrazo grande, aunque no nos podamos dar un abrazo. Ya nos daremos un codazo. Dale. Gracias, Omar. Un abrazo grande. Lo despedimos entonces a Omar Maturano, secretario general del Gremio de la Fraternidad. Bueno, hablamos de todo con Omar, de la CGT, del transporte, de la historia, de Perón y de toda esta ley de transporte ferroviario que se está haciendo desear, de que la política la hace desear, que la cajonea y que realmente podría solucionar un montón de los conflictos que tiene, decía,
el transporte argentino, ¿no? Esta ley que se juntaron la mayoría de los gremios del transporte, hablamos de los ferroviarios, hablamos de la construcción, los movimientos sociales, los camioneros y todos. Bueno, no hablamos específicamente de los puertos, pero también los puertos están incluidos en esta ley de transporte y de ley de transporte federal, ¿no? En el que los puertos también son gran motor en la exportación argentina. Así que ojalá la política pueda una vez posicionarse como todos deseamos y puedan tratar esta ley en el Congreso de nuestra República Argentina. A todos ustedes, un montón de gente, gracias a todos los que se fueron conectando, gracias a Omar Maturano, un abrazo grande también a él y a su familia por haber posibilitado esta nota. A todos, un abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias por conectarse y nos seguimos en sonidogremial.com.ar a través de nuestras redes sociales, siempre bien conectados. Gracias por estar ahí, abrazo grande, gracias.